Hola, ¿cómo estás? Este es un taller sobre la violencia y bueno, básicamente lo di la semana pasada para un grupo de maestros, de niños y bueno, espero que te sirva. Violencia es aquella conducta hecha a propósito para un fin determinado, para obligar a otra persona a lo que sea, ¿no? Algo a lo cual no tiene voluntad la víctima, digamos, de la violencia. La violencia puede ser corporal, puede ser psicológica o puede ser de género. Eh, en cuanto a lo que es corporal, deja marcas, deja cicatrices. Hemos visto, como maestra, he visto muchísimas marcas de violencia y bueno, todo el mundo puede ver marcas de violencia de cuerpos, en los cuerpos, en las personas. Eh, corporal, psicológica, la mayoría de nosotros, se podría decir que el 100% de las personas hemos sufrido violencia en algún momento. Si no fue corporal, fue psicológica, que es una de las que más difícilmente se sana, pero se sana también, pero lleva un proceso de perdón, lleva un proceso de maduración, porque es la que tiene que ver con las malas palabras, es la que tiene que ver con la vergüenza, es la que tiene que ver con la humillación, es la que te pone etiquetas desde pequeño y cuesta muchísimo porque el niño, como dice la Biblia, cree todo, todo lo cree. Entonces, realmente de niños nosotros creímos lo que nuestros adultos, padres o abuelos o tíos o vecinos o maestros nos dijeron. Y la violencia de género, que no significa por el sexo biológico, sino socialmente clasificado como son los roles apropiados e inapropiados para cada sexo biológico y cómo las relaciones sociales se dan entre el sector dominante de una sociedad y el sector, digamos, sometido, de un género sometido en una sociedad. Eh, la violencia física, como decimos, marca en el cuerpo, por el propio cuerpo, por golpes o por objetos. La violencia psicológica son los insultos, los menosprecios, los desprecios, las amenazas. Económica también, dependiendo cuando es de una pareja, de una persona que domina a la víctima cuando no le quiere dar dinero, para poder así hacer que la otra dependa, ¿no? Que continuamente tenga una dominación, que haya una desigualdad bien marcada. La violencia laboral, ¿no? Por diferencias, por remuneración, por estado civil, por hostigamiento psicológico, aún por reconocer eh, esas diferencias, ¿no? Pero dice la Biblia en Proverbios 22:6 que podamos reconocer la grandeza del otro y que instruyamos al otro. Instruir, enseñar al niño, proporcionar conocimientos, proporcionar ideas, habilidades. Instruir es poder dar en formación todo lo que es una información, una enseñanza, armar un contexto de charla, ilustrar, prevenir, encauzar, echar luz, prevenir de todo peligro, ¿no? Esto tiene que ver con instruir y con echar fuera. En Proverbios 22 también nos habla todo el proverbio de echar fuera al escarnecedor y de poder capturar todas las obras de violencia, ¿no? Y de tener confianza en Dios. Nos hablas todo el tiempo de no traspasar las tendencias, las líneas, de tener misericordia, de amar la limpieza de corazón. Nos habla todo el Proverbio 22 de no quebrantar al afligido, de no quebrantar, de no meternos con el iracundo y no aprender sus mañas, no tomar lazo para nuestra alma, porque realmente nuestras actitudes de ira o el juntarnos con personas de ira atan nuestra alma. Eh, Tu corazón, dice, dame tu corazón, dice el Proverbios, porque Él quiere que tengamos, por un lado nosotros como maestros, como padres, como tíos, como adultos, como hermanos mayores, que podamos tener comprensión de lo que es violencia. Lo que es violencia tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con la violencia, como decíamos, física, psicológica, de género, pero también tiene que ver con violencia, con no cumplir con lo que yo tengo que hacer como adulto, estoy siendo violento. Entonces, comprensión, eh, con llamar las cosas por otros nombres y no por lo que son, eso también es violencia. Con prevención
y con intervención, ¿no? Si ya estamos viendo realmente que hay un caso de violencia en nuestras vidas, en nuestra familia, en los lugares donde tenemos nosotros podemos intervenir, realmente hacerlo. Eh, donde hay, donde se genera la violencia, donde hay relaciones humanas, en todos los lugares se genera, ¿sí? Realmente nosotros, dice Proverbios 24, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se la establece y con ciencia se llenan las cámaras. Si realmente nosotros podemos comprender y tener sabiduría de nosotros como maestros, inclusive donde haya otros maestros que ejerzan violencia en la escuela, en la iglesia, en el club, como profesores, como vecinos, si nosotros vemos que hay otros que ejercen violencia sobre los niños o sobre los animales, bueno, ahí nosotros debemos comprender dónde está la violencia y debemos intervenir, debemos prevenir. ¿Cómo prevenimos? Instruyendo, diciendo, en este caso, esto, vos no necesitas vivir esta violencia porque realmente vos fuiste libre. Vos, una vez que sabemos que hay a la luz una violencia, hay que hacer libre a la víctima, ¿no es cierto? En todo lugar donde hay relaciones de seres humanos, en las casas, en las familias, en las escuelas, en las iglesias, en los clubes, en los barrios, en las canchas, en los lugares de público, en las calles. La convivencia tiene que ver con el conflicto y en todo grupo humano hay un conflicto y tiene que ver con la violencia. Violencia es la respuesta incorrecta a un conflicto. No está mal que haya conflictos, porque siempre que hay relaciones humanas hay conflictos. Lo que está mal es la respuesta de la violencia ante el conflicto. El conflicto siempre va a haber, porque son opiniones diferentes, formas de vida diferentes, cultura diferente. Todos tenemos cultura diferente. Pero la violencia es un sentimiento que no sabe dar una respuesta que no sea de otra forma, comunicarlo de otra forma. Es una falta de herramientas, es una falta de herramienta de comunicación la violencia. Se comunica de esa forma porque no sabe de otra forma decir yo soy diferente. El comportamiento violento se aprende por modelo familiar, por modelo muy cercano o por modelo familiar. Cualquier acción u omisión que produce daño, omisión muchas veces, aun cuando somos niños, nosotros mismos somos omitidos por nuestros padres, por nuestros hermanos, o nosotros omitimos a otro porque ya es cultura de rechazar al rechazado o a la rechazada, ¿no? Eso produce daños físicos, emocionales, espirituales, porque afecta directamente a la dignidad, a la identidad, a la integridad emocional y física, a la libertad y a la seguridad dentro de la familia. Produce afectos devastadores en la familia, y voy a hacer una primera parte del video acá, en la familia, que es un espacio de seguridad y un espacio contenedor, es donde hay violencia y entorpece el desarrollo, como decíamos, intelectual y familiar y trae consecuencias, y sobre todo la principal consecuencia es no confiar en uno mismo, trae dificultades para aprender y trae dificultades para confiar en los demás y en Dios. Ahí vamos a cerrar la primera parte porque el primer daño y el mayor de los daños es esta falta de protección en la familia a través de la violencia, los problemas de timidez y las conductas violencias traen en un adulto que no puede conocer el amor, que no puede conocer a Dios, que no puede más que otra cosa que seguir su genética, sus modelos de violencia.